En el área de Seijo en Tokio se habla de una lujosa mansión donde vive un empresario exitoso que tiene varios empleados y 7 hijos elegantes. Nuestro prota Arata le pregunta a su hermano Shion cómo puede conseguir una novia, pero Shion le dice que no tiene idea. Soy ese. El prota le pregunta cómo empezaron él y Yu, pero Shion dice que simplemente pasó, a lo que Arata responde que las cosas no pasan simplemente. Entonces su hermano le pregunta por la chica que le gusta al prota, y Arata dice que solo le pareció bonita, y él le dice que entonces es muy pasivo y que como heredero podría tener a la chica que quisiera, pero el prota dice que de cierta forma cree en el destino. En eso las hermanas de la familia aparecen, y Ouka pregunta de qué están hablando. Seiha dice que las conversaciones de los chicos son 100% hobbies, 30% chicas y 60% delicioso, así que ya se pueden imaginar de qué va el asunto. Minami pregunta si entonces hablan de chicas el 80% del tiempo, y Banri, la hermana mayor, dice que ni siquiera saben sumar, mientras que Kotono, la más joven, se pone nerviosa y no dice nada. Ouka dice que seguramente Arata estaba preguntando a Shion por los detalles de su relación con Yu, y Shion añade que Arata dijo que las curvas de Ouka están saliendo en los lugares adecuados. El macho. Eso hace que Ouka le ordena a su perro atacar a Arata y le dice que eso es lo que se gana por ser un cochino con sus hermanas, pero Seiha dice que le impresiona que diga eso después de lo que pasó con Kotono. Arata responde que fue un malentendido y Banri dice que todo fue un shock, mientras Kotono se pone aún más avergonzada. En eso Banri dice que Ouka debería tener más paciencia, ya que es normal que un chico virgen de su edad pase por eso. Oye, eso es un insulto para mí. Todo el día está rodeado de chicas hermosas como ellas y es normal que actúe así. Minami dice que le parece un buen chico, pero cuando Arata se le acerca para agradecerle el apoyo, ella lo patea, ya que tiene buenos reflejos por ser deportista. En eso Ouka pregunta qué harán los chicos el sábado, ya que están planeando reunirse para el cumpleaños de Kotono. Arata ya tenía planes, pero dice que puede posponerlos, y todos acuerdan reunirse este sábado. En la escuela, Arata se queja con Shion de lo difícil que es convivir con sus hermanas, mientras las personas que los observan desde lo lejos dicen que le tienen envidia, pero no saben de lo que hablan. Shion dice que la gente solo ve la superficie, y el prota se queja de que su padre siempre se pone del lado de las chicas, y Shion dice que viven con las chicas más lindas y las personas solo se imaginan una comedia romántica. Y es que Banri, de 18 años, estudia en una universidad prestigiosa, quiere ser enfermera y tiene una personalidad dulce. Seiha, de 17 años, está en su último año de preparatoria, dirige el club de ciencia y tiene las mejores calificaciones, tiene una personalidad distante y tranquila. Ouka, hermana gemela de Arata, tiene 16 años y está en el segundo año de preparatoria, es inteligente y estrella del club de natación y atletismo. Minami, hermana gemela de Shion, tiene 15 años y está en el primer año de preparatoria y ha ganado 3 años seguidos el campeonato de tenis y muchas creen que será una atleta olímpica. Y la más joven, llamada Kotono, de 14 años, está en su último año de secundaria, es introvertida y tiene una gran cantidad de fans. El prota dice que son sus hermanas y que las ve de otra manera. ¿Cómo? Entonces Shion le pregunta cómo están él y Kotono, ya que ella fue clara con lo que le dijo, pero Arata dice que son hermanos y que el hecho de que ella se le haya confesado no cambia nada. Shion dice que todos lo envidian, pero los traumas de la infancia del prota lo hacen ser pasivo con las chicas, lo cual lo deja molesto. Pero esa noche en su cuarto, Kotono mira fijamente una foto de Arata, y en la escuela Arata se pregunta sobre el destino. Se cuestiona cómo sería si no fuera hermano de las chicas, pero para él parece que las cosas que el destino ya escribió no cambian. Luego, en la cena de celebración del cumpleaños de Kotono, el padre dice que tiene algo que contar, algo que había planeado decir cuando Kotono cumpliera 15 años, y dice que esto no cambia el amor que siente por sus hijos, pero les cuenta que en realidad todos son adoptados. Cree que ya tienen la edad suficiente para manejar esta información y prometió a su esposa que diría la verdad cuando Kotono cumpliera 15 años. También cuenta que Shion y Minami sí son gemelos, pero los demás no tienen parentesco sanguíneo, lo que significa que Arata y Ouka no son gemelos, lo cual deja a ambos impactados, y el padre dice que responderá cualquier pregunta que tengan y que de ahora en adelante solo dirá la verdad a todos. Durante la cena los hermanos apenas pueden comer, y luego conversan sobre su situación, pero finalmente Banri dice que ya llevan 15 años viviendo juntos, y que considera a todos como hermanos, incluso si no tienen la misma sangre. Aún así Arata se queda muy pensativo y decide ir a tomar un baño y reflexiona que ya tiene edad para lidiar con esto, que todo sigue como antes. Pero al entrar al baño se encuentra con Kotono. Ambos se avergüenzan y Arata dice que irá a su cuarto y volverá después, pero la chica le pide que le frote la espalda. No lo sé. Es ilegal y yo... ¡Es chiste! ¡Hagámoslo! Mientras lo hace, él piensa que es solo su hermana y que no siente nada, pero cuando termina le dice que tenga cuidado de no resfriarse y empieza a salir del baño. Mientras tanto, Ouka habla con Shion y este le dice que todo fue muy repentino. Ouka dice que pasó 16 años creyendo que Arata era su hermano gemelo, así que es como si fuera su otra mitad. Shion dice que Arata seguramente piensa lo mismo y que aparte él es el heredero y eso tampoco va a cambiar. Él seguirá siendo el hermano confiable. Lo único que cambia es la genética y otra cosa. Ahora los hermanos pueden
deben casarse entre ellos, y en ese momento vemos que Kotono abrazó a Arata antes de que saliera del baño, lo que quiere decir que esta no desaprovechó ninguna. Por otro lado, Ouka le dice a Shion que no diga ese tipo de cosas porque es asqueroso. Él responde que solo estaba comentando ya que la ley no prohíbe el matrimonio entre hermanos sin lazos de sangre. Ouka le pregunta si normalmente piensa en ese tipo de cosas, pero le dice que no, que solo siente gratitud por tener una hermana tan linda y buena. Ouka le dice que no la adule y cambia de tema preguntando qué pasó entre Arata y Kotono, porque cuando llegaron encontraron a Arata encima de ella. ¡Espera, qué mierda! Ouka dice que aunque bromen con este tipo de cosas, sabe que Arata nunca la forzaría a nada y que eso debe tener una explicación. Shion le cuenta la historia y Ouka grita preguntándose si Kotono se confesó y cuál fue la respuesta de Arata. Shion le pide que baje la voz y dice que obviamente Arata la rechazó porque son hermanos, pero que Kotono no lo tomó bien y comenzó a acercarse más a él. Él intentaba alejarle y pasó lo que todos vieron. Ouka dice que no puede creerlo y Shion explica que Arata no podía contarle a todos porque eso heriría a Kotono, así que dice que es normal que personas de su edad se confundan y confundan cariño con amor, pero si lo que ella siente es real, las cosas se van a complicar un poco más. Después en el baño Kotono abraza fuertemente a Arata y le dice que lo ama. Él le dice que eso no está bien, pero la waifu le pregunta por qué y dice que investigó en internet sobre matrimonios entre hermanos sin parentesco sanguíneo. Ella le pregunta si es una mala persona, pero el prota se aleja de ella y ve que está triste, entonces le dice que no es mala y que muchos adolescentes confunden lo que sienten. Kotono dice que ella no está confundida, pero Arata le responde que el no tener lazos de sangre no cambia nada. Él es su hermano y su deber es cuidarla hasta que se case. Él va a fingir que nada pasó y le dice que debe volver al baño. La waifu dice que es la persona más amable que conoce, pero también la más cruel. En eso el prota vuelve a su cuarto preguntándose por qué Kotono hizo eso, pero que sin importar lo que pase son hermanos y eso no va a cambiar. Cuando entra al cuarto, Seiha está ahí. Él se pregunta qué quiere decirle, pero enseguida Seiha lo empuja a la cama y le dice que eso debe ser un secreto. Arata se asusta y se pregunta si ella también está teniendo ideas raras como Kotono. Pero la waifu enseguida le dice que vio lo que pasó entre él y Kotono en el baño. El prota la parte y Seiha dice que lo vio todo, ya que se imaginaba que Kotono tenía esos sentimientos y que probablemente la noticia del padre hizo que perdiera todas sus inhibiciones. Seiha dice que sabía que Arata actuaría de la mejor manera como hermano mayor, pero quería una prueba de que no sucumbiría. Arata se da cuenta de que por eso ya lo empujó a la cama y le dice que podría haberlo hecho de una manera menos directa. La chica dice que en el panorama actual es probable que Kotono no quiera contenerse y que ahora pueden tener todo tipo de relaciones, incluso ella y Arata, pero que solo está exponiendo los hechos y que solo hizo eso para ver si el pulso de Arata cambiaba, pero no cambió, y eso la alegra. Cuando ella se va, Arata piensa que entiende lo que dijo, pero que ha pasado 16 años como el hermano mayor y eso no puede cambiar de la noche a la mañana. Afuera del cuarto, Seiha parece desanimada, pero cuando Minami aparece y le pregunta qué está haciendo, ella simplemente responde que no estaba haciendo nada en particular y se va. De camino a la escuela, la gente observa a las hermanas y comenta lo lindas que son. Shion le pregunta a Arata cómo cree que la gente va a reaccionar al saber que no son hermanos. Él le pide que deje de hablar y Shion comenta que parece que las chicas están manejando bien la noticia, que incluso Kotono fue a la escuela como si nada hubiera pasado, y más tarde Arata piensa que todo esto no parece real. En ese momento aparece Minami, ya que tuvo un descanso de los entrenamientos después de mucho tiempo, y el prota piensa que ella es capaz de mantenerse animada todo el tiempo y comienzan a caminar mientras hablan sobre sus victorias en el deporte, pero enseguida son interrumpidos por unas chicas que aparecen emocionadas pidiendo sacarse fotos con Minami, ya que ella es popular entre las chicas. Después Arata le pregunta si hay algo que ella quiere hacer, ya que hace tiempo no tiene una tarde libre, pero enseguida Minami le cuenta que el entrenador la liberó para que pudiera estudiar, porque reprobó los exámenes. Entonces el prota decide que va a ayudarla a estudiar. Van al karaoke y Arata trata de explicarle los temas a Minami, pero ella se distrae mientras él le explica, y luego falla todas las preguntas. Enseguida empieza a cantar y el prota piensa que probablemente es con ella con quien más se divierte. Cuando salen, Minami dice que cantó mucho, pero Arata se queja diciendo que no estaban ahí para cantar, aunque enseguida deja de hablar y se esconde al ver a la chica que le gusta con otro chico. De regreso, Minami comenta que la revelación del padre fue una locura, y eso la hace preguntarse quiénes son sus padres biológicos, pero que tendrá que hablar con su padre para tener más detalles. El prota piensa que ella es sensata, y enseguida Minami dice que se preocupa por Kotono porque es la más joven. Arata piensa que Minami es una buena hermana, y en eso ella dice que el vínculo que tienen es algo valioso, por eso no debe estar triste porque la chica que le gusta tenga novio. Arata le pregunta cómo sabe eso, y Minami responde que Ouka se lo contó. El prota piensa que Ouka es una chismosa, pero Minami le acaricia la cabeza y le dice que debe animarse.
animarse. Por la mañana Arata se encuentra con Kotono al salir del cuarto, pero ella lo saluda con normalidad y él piensa que tal vez logró aclarar las cosas con ella. En ese momento aparece Seiha y le pregunta si está preocupado por Kotono. Arata dice que no es exactamente eso, además de que Seiha lo examinó y no encontró nada preocupante. Seiha recuerda ese día y parece desanimada, pero ambos dejan de hablar cuando Minami aparece y empieza a contarles cuántas veces le ha ganado a Arata en un juego. Cuando las chicas se van, Arata se pregunta por qué todos sus días tienen que empezar siempre así. Y ya luego en la escuela, Arata comienza a observar a la chica que le gusta y Ouka aparece diciendo te quiero y luego le pregunta si ya le dijo eso a Lala. El prota dice que no porque ella tiene novio y Ouka comenta que es una lástima ya que fue rechazado incluso antes de confesarse. En eso unas chicas llaman a Ouka y Arata piensa que todos la admiran, pero no saben lo agresiva que es en casa. Las amigas de Ouka dicen que Arata es guapo y que tal vez sería buena idea salir con él. Esta empieza a decir que sería una idea horrible porque Arata no sabe cómo tratar a una chica. Además actúa como un hermano mayor y dice que son una familia sin importar nada. Las chicas notan que Ouka se sonrojó al decir eso y ella dice que hace mucho calor, por eso está roja y se va caminando delante de ellas. Ahora los hermanos van a un parque para celebrar el cumpleaños de Kotono. Banri les dice que no se separen y se va a comprar pizza con Arata. Sin embargo, cuando regresan, los hermanos han desaparecido. Banri dice que pronto los encontrarán, pero mientras tanto, ella y Arata están en una cita, así que abraza a Arata y él piensa que ella siempre lo toma por sorpresa. Este cree que entre las hermanas ella es la mayor, la que tiene más admiradores y para él está en la cima entre todas. Barry provoca a Arata y él se avergüenza muchas veces pidiéndole que deje de burlarse de él. Y ya tras varias atracciones no encuentran a los demás, pero cuando se paran a descansar, el prota le pregunta a Banri qué pensó de la noticia del padre, y ella dice que se sorprendió como todos. Arata dice que no quiere que su relación cambie y ella responde que no tiene que preocuparse. Cuando ella se dio cuenta de que era la mayor, prometió que protegería lo que tenían, pasara lo que pasara. Por eso siempre los ayudará a todos. El prota piensa que ella siempre ha sido así y que es la mejor hermana del mundo. Y en ese momento una niña que tenía una bandeja con vasos de jugo tropieza y los vasos vuelan hacia Banri. Arata protege a la chica pero termina empapado y ella le pregunta por qué hizo eso. El prota dice que protegerá junto con ella aunque sea el hermano menor. La waifu se sonroja al escuchar eso y piensa que Arata ha crecido mucho. Ya finalmente los hermanos se reencuentran y la waifu le pregunta si puede tomar la mano de Arata mientras caminan. Este pregunta por qué y ella dice que es porque son hermanos y lo jala. Sí, claro. Cuando Arata, Shion y Kotono salen del baño, Seiha les cuenta a las hermanas lo que pasó el otro día entre Kotono y Arata y menciona que deben pensar en alguna solución ya que no pueden regañar a Kotono porque seguramente se sentiría mal. Ouka cuenta que lo que pasó en la sala de juegos también fue iniciativa de Kotono y las hermanas se quedan incrédulas. En eso Banri dice que probablemente Kotono está confundida porque incluso ella necesitó tiempo para digerir la información, mencionando que deben observar a Kotono y como Arata actúa como un hermano mayor no pasará ninguna locura si están atentas. En eso el prota y los demás regresan y el grupo comienza a caminar y Arata piensa que Kotono actuó con normalidad y parece estar tranquila. Seguramente la noticia del padre la confundió, pero ahora todo parece estar bien. Todos parecen iguales y nada va a cambiar. Y mientras todos hacen compras en una tienda del parque, Arata y Ouka salen a caminar. Ella comienza a hablar de cuando eran niños y de cómo creían tener telepatía por ser gemelos. El prota le pregunta por qué está hablando de eso ahora y es entonces cuando Ouka le dice te quiero. ¡Ay, cabrón! Ya luego Arata recuerda que Shion le preguntó si alguna vez había visto a las hermanas como chicas normales, pero el prota devolvió la pregunta a Shion. Sin embargo, Shion dijo que ella tenía novia y admitió que le había contado a Ouka lo que pasó con Kotono. El prota empezó a quejarse diciendo que Ouka nunca le iba a creer, pero Shion le contó que Ouka sí le creyó, y una vez más Arata dijo que aunque fueran adoptados su relación no cambiaría. Así que de vuelta al presente, Ouka explica que quería aclarar las cosas, ya que siempre pelea con él y ahora descubrieron que no tienen lazos de sangre, pero ella siente orgullo de llamarlo hermano gemelo. El prota gira el rostro y piensa que ella debería decir las cosas de forma más clara, pero en eso Ouka se va y Arata piensa que a su manera ella se preocupa por si su relación cambia, pero que debería aprender a expresarse mejor, mientras que lejos de él Ouka piensa que dijo una tontería. Aunque por la mañana Arata está entrenando y Minami aparece para entrenar también. Él comenta que ella suele entrenar más tarde, pero Minami dice que se despertó temprano. Ella empieza a mirar a Arata y recuerda el día anterior cuando escuchó la declaración de Ouka, pero no sabe cómo abordar el tema con Arata y se pone muy nerviosa. Después de un rato le pregunta si pasó algo entre él y Ouka, y el prota dice que pelean de vez en cuando pero que logran llevarse bien. Minami piensa que precisamente le preocupa lo bien que se llevan, por lo que sale de la sala y afuera se desespera preguntándose qué va a hacer ahora. En eso el prota termina el entrenamiento y va al baño, pero al llegar se encuentra de frente con Seiha, que también se está preparando para bañarse. Rápidamente se da la vuelta y dice que ella debería cerrar la puerta con llave. Esta dice que no es experta en animes y mangas, pero que una reacción exagerada generalmente es señal de deseo existente. El prota dice que no dijo nada raro y Seiha le responde que si su cuerpo lo alteró se disculpa.
Luego cuando ella empieza a bañarse, Arata entra al baño y ve que ella usa un anillo que era de su madre y piensa que aunque no tenga muchos recuerdos, una madre es una madre. Luego en la habitación el prota está pensando que entrenó demasiado. Van reaparece y empieza a hablar con él y el prota piensa que ella siempre fue así. Acá entre nos, qué suculenta chuleta. Hasta que se le acerca y le pregunta si quiere tener una cita. Los dos van a una tienda de celulares y Banry comenta que Arata había dicho que necesitaba uno nuevo. Él piensa que quizás fue una buena idea haber ido, pero pronto Barry comienza a provocarlo y el prota se pregunta qué está pasando. Durante la compra la vendedora dice que hay un plan promocional para parejas. El prota intenta decir que no son una pareja, pero Banry lo abraza y finge que son novios. Aún así Arata no elige ese plan y ella se queja diciendo que podrían haber aprovechado la promoción. Luego los dos comen helados y Banry pregunta si el prota está preocupado por algo. Este comenta que ha estado pensando en las responsabilidades que tiene como heredero. Banry le dice que si lo necesita puede pedirle ayuda, así que le envía una foto de los dos a los hermanos y Kotono siente celos, pero piensa que es mejor estudiar y no pensar en eso. Mejor ponte a aprender inglés. Ya después, cuando Banry se separa de Arata, habla con Minami y dice que no logró averiguar nada sobre el tema de Arata y Ouka, pero que parece que no está pasando nada. Minami piensa que realmente escuchó un te quiero, pero que algo así sería imposible entre Ouka y Arata. Entonces envía el mensaje pero se equivoca y en lugar de mandárselo a Banry lo manda al grupo de hermanos. Lo borra rápidamente y piensa que nadie alcanzó a verlo, pero Kotono sí que lo vio. Ahora el prota nota que últimamente Seiha está pensativa y al verla sola le pregunta si le pasa algo. Le dice que son hermanos y que si quiere hablar él está ahí, pero que si no es nada puede olvidar lo que dijo. Seiha responde que quiere jugar Twister. Arata le pregunta por qué algo así tan de repente, a lo que ella le dice que detectó emociones elevadas al visitar su habitación y quiere comprobarlo. Si eso va más allá del cariño entre hermanos y se convierte en atracción, ella se preocuparía mucho, así que necesita investigar para poder concentrarse en los exámenes y ella es la hermana mayor y él debe obedecer. El prota se pone nervioso durante el juego mientras Seiha lo mira fijamente y se le va acercando cada vez más. Durante el juego ella habla sobre cuánto los humanos buscan el placer y que entiende esas cosas, aunque parece que aún no comprende del todo el romance. Se pregunta si un hermano podría contar como parte del romance y Arata se pregunta si ella está hablando de ellos dos y se asusta pensando que eso sería imposible. Pero antes de que pueda pensar demasiado, Seiha cae encima de él y dice que sus músculos llegaron al límite. El prota piensa que fue solo el cuerpo de su hermana y que no sintió nada con eso. Seiha dice que el experimento fue un éxito, que no detectó ninguna señal elevada y que quizás se confundió, así que se va agradeciendo y diciendo que ahora podrá concentrarse en los estudios, mientras que el prota se queda sentado pensando en las cosas raras que Seiha suele decir y grita. En ese momento aparece Ouka y le pregunta por qué gritaba, y ya luego como si nada lo invita a jugar. Durante el juego Arata nota que Ouka ha mejorado mucho y piensa que tiene facilidad para aprender, y aunque no estudia mucho saca las mejores calificaciones y quizás sea una prodigio. Ouka gana varias veces contra Arata y sonríe, mientras que este piensa que el rostro iluminado por la sonrisa parece una hermana tierna, pero eso ya es suficiente, así que se pone serio y gana el juego. Ouka se estresa y dice que va al baño, pero era una excusa para atacar a Arata. Él se desespera porque puede sentir partes del cuerpo de ella que no debería y Ouka le pregunta si se rinde. Este dice que sí, pero ya no lo suelta, así que como él es más fuerte logra invertir los roles. Inmediatamente piensa que se excedió y que Ouka se va a enojar, pero ella simplemente dice que ahora él es un hombre y que se va de la sala. Ya estando afuera, Ouka piensa que él no debería contenerse, mientras que el prota se pregunta qué quiso decir, y como no tiene una respuesta pues mejor se va a dormir, mientras que Kotono estaba escondida escuchándolo todo. No, ya valió madre. Luego sus hermanas ven una película romántica y empiezan a hablar sobre confesiones de amor. En ese momento Kotono dice que ama a Arata, que quiere casarse con él y que las demás chicas son sus rivales. What the fuck? El prota habla con su padre y dice que parece que todos aún están asimilando la noticia y que puede que nunca lleguen a asimilarlo por completo, pero él los protegerá a todos. Cuando Arata se va, el padre mira una foto de su esposa llamada Chihiro y piensa que Arata fue una buena elección. Luego vemos una carta y escuchamos una voz preguntando cómo están sus hermanos. Al mismo tiempo aparece una niña llamada Chihiro y el padre de la niña es Arata, pero el rostro de la madre no aparece, aunque finalmente la persona que escribe la carta dice que los ama mucho pues son sus queridos hermanos. Ahora las hermanas se quedan pensativas después de lo que dijo Kotono y Minami piensa que necesita concentrarse ya que tiene un campeonato. Ella sale temprano de casa y se encuentra con Arata, el cual estaba corriendo. Minami se pone nerviosa y ella le dice que últimamente ha estado actuando de forma rara y le pregunta si le pasa algo, pero Minami responde que no pasa nada y se va rápidamente, lo que deja al prota pensando de que eso es justo lo que uno dice cuando sí está pasando algo. Así que luego Minami conversa con su capitana llamada Nao. Nao le dice que cuando se enteró de que una prodigio entraría al equipo pensó que sería alguien arrogante, y aunque Minami es la más arrogante también es quien anima a todo el equipo. Nao comenta que ahora cree que tiene posibilidades de ganar el intercolegial. La waifu se burla de las palabras motivacionales de Nao y ella se molesta, y en
eso Minami escucha a unas chicas comentando que Nao no fue reclutada por ninguna universidad y que tendrá que dejar el deporte. Ella se entristece y piensa que no quiere tener arrepentimientos porque quiere que la despedida de Nao sea con una medalla de oro. Así que después en casa el prota se acerca a Minami y le dice que la va a entrenar. Ella no entiende, pero él le dice que sabe que está lesionada. La empleada la vio cambiándose las vendas del tobillo y él deduce que por eso ha estado actuando de forma rara. La waifu piensa que no es por eso, pero Arata decide que se quedará a su lado. En eso Ouka recuerda lo que dijo Kotono y Banri menciona que solo estaba confundida, pero Seiha dijo que Kotono ya tenía 15 años, que ella no era una niña y que probablemente hablaba en serio. Banri pidió que no exageraran y dijo que hablaría con Kotono después. Así que volviendo con el prota, este comienza a examinar a Minami. Mientras lo hacía, él comienza a pensar que se parece a cuando él y Minami se estiraban juntos, pero el cuerpo de ella ha cambiado y además es muy bonita. El prota intenta alejar esos pensamientos y le pregunta si habló sobre la lesión con el equipo. Ella dice que no porque no quiere decepcionarlas, a lo que el prota le pide que priorice su salud y Minami responde que sabe que el equipo diría lo mismo, pero que tiene el derecho de elegir y que hay alguien a quien quiere llevar a la victoria. El prota acepta su decisión, pero le pide que no se exija demasiado y que vaya al hospital. La waifu dice que es hora de que él estire el cuerpo y cuando lo está ayudando se acerca demasiado. El prota se sonroja, pero Minami ni siquiera se da cuenta. Arata piensa que ella es la única que sigue actuando igual, y durante la competencia intercolegial Minami recuerda cómo era maltratada por el entrenador y por sus antiguas compañeras de equipo. Manches, pinche gente miserable. Pero todo fue diferente cuando conoció a Nao. Nao le hizo redescubrir el amor por el tenis y esa es la forma en que Minami encontró para compensarlo. No va a dejar que ella pierda. Su equipo pasa a la final y todas se ponen felices, pero al momento de subir al autobús Minami siente dolor en el tobillo y Nao lo nota. Ya nos cargo la chingada. Así que estando en casa, esta dice que habló con el entrenador sobre la lesión y que él llamará a un entrenador particular para ella. Arata le dice que ya no será necesario, algo por lo que Minami le agradece. Sin embargo, el día de la final, ella desaparece de la nada. En eso los hermanos comienzan a buscar a Minami, pero ninguno logra encontrarla. Empiezan a preguntarse qué pudo haber pasado, pero pronto Minami aparece aparentemente tranquila. Ellos le dicen que ya es tarde y que debería haber salido rumbo a la competencia, pero ella responde que no hay problema si se atrasa, ya que será una jugadora suplente. Los hermanos le encuentran raro y se preguntan por qué no va a jugar. Entonces Arata decide hablar con ella. Cuando llega al cuarto, Minami está abrazada a varios paquetes de botanas. Ella cuenta que descubrieron su lesión y le dijeron que debía pensar en su carrera, así que sería mejor no jugar ese día, pero aún así parece animada. Es por eso que el prota sale del cuarto pensando que ya está bien, aunque Shion le pide hablar y le cuenta que más temprano vio a Minami llorando. Pensó en no decir nada, pero ahora que sabe que ella no podrá jugar, cambió de opinión y creyó mejor contarlo. Aunque Minami parezca distraída, siempre se esfuerza por aparentar que todo está bien y no preocupar a los demás. Ante eso, Arata vuelve al cuarto de Minami y la lleva hasta el auto para que lleguen al partido, pero el tránsito está muy pesado y Arata comienza a preguntarse qué debería hacer. El estadio está cerca, pero no llegarían a tiempo caminando. En ese momento Kotono ve unas bicicletas y Arata alquila una de ellas y pedalea rápidamente rumbo al estadio. Minami le pregunta por qué está haciendo todo eso por ella y el prota le dice que ella siempre sonríe y ve el lado positivo de las cosas. Incluso una vez cuando la escuela les pidió que escribieran una carta de agradecimiento a sus madres, todos los hermanos se pusieron tristes y hablaron de cuánto la extrañan, pero Minami escribió que con su pérdida los hermanos se habían unido más y por eso estaba agradecida, y fue la primera vez que Arata sintió que una pérdida podría traer algo positivo para la familia. Minami entrena día y noche sin quejarse, y eso le hizo darse cuenta de que ella es una prodigio del esfuerzo, la respeta más que a nadie, y por eso le pide que le prometa que no se exigirá demasiado, para que él no se arrepienta de lo que está haciendo. La waifu abraza al prota y acepta, y cuando llegan al estadio, este se arrodilla y suplica que deje jugar a Minami, diciendo que no se va a exigir demasiado. La waifu también pide jugar y el entrenador acepta. Minami empieza a sudar mucho pensando que tiene que ganar. Está muy nerviosa hasta que escucha el grito de Shion y ve que sus hermanos han llegado y están apoyándola. Se calma y empieza a jugar con la convicción de que va a ganar, pero durante el partido siente una molestia en el tobillo y al final termina perdiendo. Minami pide disculpas al equipo y dice que ahora cree que no querrán que siga en el grupo, pero Nao le agradece a Minami y le dice que espera que ese partido no haya afectado su carrera. Las dos empiezan a llorar para que después el prota empiece a buscar a Minami y la encuentre pensativa, sentada sola en una banca. Ella dice que terminó perdiendo incluso después de todo el esfuerzo que él hizo, así que le agradece por haberla llevado porque si no se hubiera quedado en casa y se habría arrepentido para siempre, pero ahora no tiene arrepentimientos. Intenta irse, pero el prota la abraza y le dice que deje de mentir, que puede llorar si quiere, y en eso la waifu comienza a llorar diciendo que no sirve de nada entrenar tanto si se pierde justo cuando más se necesita ganar, así que llora diciendo que quiere ser la mejor para poder ganar incluso estando lesionada, y el prota le responde que no tiene ninguna duda de que así será. Mientras tanto en la ducha Minami recuerda las palabras de Arata, mientras Ouka se queja diciendo que el árbitro se equivocó y que Minami debería haber ganado, pero cuando Minami aparece dice que no le importa mucho el resultado y que está feliz de que la
la lesión no haya empeorado. Aún así, Ouka no se conforma y toma un balón para simular el partido, pero termina dejándolo caer y este va directo hacia la cabeza de Minami. Arata protege a Minami y le dice a Ouka que tenga más cuidado. Al mirar a Arata, Minami se sonroja y se pregunta si también se está enamorando de él como las demás chicas. Ouka va a hablar con Kotono y le dice que Kotono parecía angustiada cuando habló sobre Arata, y no va a decir que Kotono está confundida, pero necesita saber cuán serio fue lo que ella le dijo. Kotono le cuenta que sabe que Ouka dijo que amaba a Arata, y también los vio en la sala de juegos. Ouka se pone nerviosa pero dice que todo fue un malentendido, que solo dijo que amaba a Arata como un hermano y que además en la sala de juegos no pasó nada romántico. Con los ojos llenos de esperanza, Kotono le pregunta si Ouka no está enamorada de Arata. Al ver sus ojos, Ouka responde que no, pero se siente triste. Y varios días después, Banri está desesperada porque olvidó algo en la escuela, y ninguno de los hermanos puede acompañarla para ir a buscarlo. Se queda pensando en qué hacer cuando Arata aparece. Entonces entran a escondidas a la escuela de Banri, ya que no está permitido ingresar después de cierta hora. Pero como esta tiene miedo a la oscuridad, abraza el brazo del prota. Él intenta soltarse, pero ella lo aprieta más fuerte. El prota escucha un ruido, así que le tapa la boca a Banri y se esconde con ella. Después de que el guardia pasa cerca de ellos, Arata la suelta y ella se pone avergonzada. El prota también se avergüenza pensando que no esperaba que su piel fuera tan suave, pero deja de pensar en eso cuando Banri lo llama para que sigan caminando. Cuando finalmente llegan al salón del club, la waifu muestra que fue a buscar un muñeco para terminar de coserlo en casa. El prota se muestra confundido porque no sabía que a ella le gustaban los muñecos. Ella cuenta que cuando comenzó a estudiar hizo una visita a un hospital. En el área pediátrica había muchos niños, algunos jugaban pero otros parecían desanimados. Sin embargo, había algunas personas que hablaban con ellos y los animaban. Esas personas formaban parte del club de voluntariado y Banri ahora forma parte de ese club. Se interesó por él desde que vio a aquellos voluntarios y los muñecos eran regalados a los niños al día siguiente, por eso necesitaba terminarlos pronto. En eso la waifu cuenta que comenzó a estudiar medicina porque algunas veces visitó a su madre en el hospital. Siempre se sentía muy triste y lloraba en secreto allí. Un día una enfermera la encontró y habló con ella. Después de eso Banri se sintió un poco más animada, entonces eligió medicina porque quería ayudar a los demás como esa enfermera la ayudó a ella. Así que al día siguiente los niños reciben los regalos y Banri le manda una foto a Arata. Ouka saca una D en un examen importante, así que decide irse a Yamanashi durante un feriado largo. El prota piensa que estará bien y que tal vez solo quiere un tiempo para pensar. Sin embargo, incluso después de que las clases se reanudan, Ouka no regresa. De repente ella envió un mensaje diciendo que regresará pronto, pero aún así sus hermanas lo encuentran raro, porque no es habitual que falte. Mientras tanto en la escuela, algunas compañeras de Ouka le preguntan a Arata por qué ella no asistió, comentando que están preocupadas. Él empieza a pensar que su hermana está preocupando a todos, pero también supone que debe tener muchas cosas en la cabeza en ese momento. Aunque al anochecer todos creían que Ouka ya estaría en casa, sin embargo no regresó. Es por eso que comienzan a preguntarse por qué está haciendo tal drama, hasta que Banri cuenta el día en que Ouka perdió el celular, así que le pidió que compartiera su ubicación. Cuando revisan el GPS ven que está cerca del monte Fuji, por lo cual todos se alarman ya que cerca de ese lugar hay una zona donde muchas personas suelen desvivirse. Esa misma noche Arata decide ir al monte Fuji para buscar a su hermana, aunque en el camino se pregunta por qué ella quiso ir precisamente a ese lugar. Cuando llega, Ouka se queja diciendo que le está interrumpiendo, pero el prota no le presta atención. Cuando los dos se quedan en la misma posada y en la misma habitación, Arata empieza a tener muchos pensamientos y se pone nervioso, mientras que la waifu le pide que no la mire, porque va a cambiarse de ropa, lo cual pone al prota aún más avergonzado. Después, cuando los dos se acuestan, ella comenta que sus padres se conocieron en el monte Fuji. La madre se mareó por la altitud y el padre la cargó hasta estar a salvo, eso sin mencionar que eran completos desconocidos. De igual manera, todo eso parece un poco mágico para ella. Entonces le pregunta al prota si cree en las almas gemelas, una persona con la que estás destinado a unirte, porque si es así, tal vez su alma gemela esté entre los hermanos. Arata se sonroja y le pregunta por qué está diciendo eso. Ouka comenta que Kotono está enamorada de él, para luego preguntarle por qué fue hasta ese lugar, pero enseguida se da cuenta de que Ouka ya se ha dormido. Arata piensa que ella no iría a ese lugar por casualidad, ya que siempre parece fuerte, pero viéndola de cerca parece bastante frágil. Así que a la mañana siguiente, cuando Arata despierta, su hermana de nuevo ha desaparecido, pero deja una nota diciendo que volvería a casa. Sin embargo, en el GPS mira que es puro pedo. Él vuelve a buscarla mientras que ella está pensativa. Hay mucha niebla y empieza a caminar distraída hasta que se pierde. Trata de pedir ayuda pero cae y se lastima la pierna, además de que no puede ver bien por la niebla. De igual manera, la señal del GPS se pierde y Arata comienza a buscarla desesperado. Por otro lado, Ouka recuerda un cumpleaños en el que su padre le regaló unos pendientes que eran de su madre. Ella se los puso en el cabello y desde entonces siempre los usa, así que ahora se pregunta si alguien va a rescatarla, pensando que causó problemas a sus hermanos, pero que no importa porque ni siquiera son hermanos biológicos, así que se siente desanimada hasta que ve una luz y se da cuenta de que Arata la ha encontrado. En eso la waifu recuerda cuando era niña, le encantaba contarle todo a su padre, pero cuando creció se fueron distanciando. Arata ve que Ouka tiene la pierna herida y le pide que se suba a su espalda para llevarla de regreso. Ella le pide que no se queje del peso y él le dice que es extremadamente ligera y que probablemente su padre pensó lo mismo al cargar a su madre en su espalda. Mientras tanto, los hermanos están preocupados porque Arata
tarda en dar noticias. Volviendo con Ouka esta cuenta que escuchó un rumor: si permanecías en un lugar específico del monte Fuji con un recuerdo, tal vez podrías ver a un familiar fallecido. Había algo que quería preguntarle a su madre pero no pudo verla, así que dice que es obvio que no aparecería, porque ni siquiera era su verdadera hija. Antes solía contarle todo a su padre, pero ahora sabiendo que no tienen lazos de sangre ya no puede hacerlo. Entonces le pregunta a Arata por qué fue a buscarla. Él responde que sabía que la encontraría porque todavía piensan los dos como hermanos gemelos y que siempre estará allí para ella. Al oír esto, Ouka abraza a Arata y llora, y más tarde vemos cómo cuidan de la pierna de Ouka y se preparan para volver a casa, pero terminan encontrándose con sus hermanos, que estaban tan preocupados que decidieron salir a buscarlos. En el camino de regreso, Ouka piensa que quizás realmente estaban preocupados por ella y que no puede contarles el verdadero motivo por el que fue al monte Fuji, así que se pregunta qué pensará Arata de todo eso, pero de pronto se da cuenta de que está dormido en su hombro. Recuerda que cuando eran niños, su hermano comentó que en el matrimonio a veces el hombre también necesita el apoyo de la mujer, y luego cuando llegan a casa, en ese momento Ouka se da cuenta de que Arata no despierta, y además tiene fiebre. El padre también llega preocupado por los hijos y ellos le avisan que Ouka está bien, pero que Arata terminó con fiebre por culpa de la lluvia. La waifu va a hablar con su padre y le cuenta que le encantaba hablar con él, pero que cuando se enteró de que no eran parientes de sangre sintió que todo era una mentira. Sin embargo, alguien le hizo ver que probablemente él sufrió mucho guardando ese secreto, y que aún lo ama y siempre lo va a amar, así que llora y lo abraza. Por otro lado, los hermanos cuidan de Arata y Banri prepara una papilla, solo que a la hora de llevarla, Kotono y Minami se ofrecen, pero Banri dice que Minami debe llevarla, y que Kotono debe ayudarla en la cocina. Ella se entristece y la waifu comenta con Minami que en ese momento es mejor mantener a Kotono alejada de Arata, y más tarde Ouka va al cuarto de Arata y le pide disculpas. Confiesa que lo que quería preguntarle a su madre era sobre la posibilidad de estar enamorada de él, pero que ahora está segura. Él es su hermano gemelo y al mismo tiempo el chico del que probablemente está enamorada, y después de decir eso le da tremendo besote y sale diciendo que volverá pronto, aunque nunca verificó si Arata estaba despierto, por lo que este güey se quedó incrédulo preguntándose qué fue eso. Luego de algunos días, los hermanos viajan a Karuizawa, una casa de la familia donde solían quedarse cuando eran más pequeños, aunque el prota no pudo dejar de pensar en lo que pasó y se siente muy avergonzado al estar cerca de Ouka. Luego, mientras los hermanos organizan la casa, Shion camina por la ciudad. Arata está en el baño pensando en lo ocurrido, pero debe actuar con normalidad tal cual como ella lo está haciendo. De repente Shion entra al baño y le dice que dejó la puerta sin llave. Arata piensa que está tan preocupado que no logra hacer nada bien. En eso su hermana le cuenta que fue a buscar a sus padres biológicos porque según los registros vivieron en Karuizawa, pero al llegar a la dirección solo encontró un terreno vacío. Le pregunta al prota si no tiene curiosidad por conocer a sus padres biológicos, y este le dice que sí, pero que no es la sangre lo que define una familia, y que para él su padre es su único padre. Shion dice que está convencido de que esa es su familia, y que ahora deben disfrutar. Por otro lado, Minami y Kotono notan que Arata está nervioso con Ouka, pero prefieren no decir nada. Más tarde los hermanos duermen juntos y por la mañana Arata va al sauna para intentar despejar su mente de cierta persona que luego entra al lugar. Él piensa que es horrible estar a solas con ella tan temprano, pero la waifu se acerca y él se pone cada vez más nervioso. Ouka dice que deberían entrar al sauna y ver quién aguanta más tiempo, y como el güey está muy nervioso pues acepta, pero luego se da cuenta de que fue una pésima idea, ya que estando dentro ella le pregunta si quiere conseguir novia. Él responde que no está pensando en eso ahora. La waifu le pregunta por la chica que le gustaba y él le dice que ya la superó y que no siente nada por ella. Ouka se va caminando animada, pero cuando se aleja piensa que no puede contenerse y que quiere estar cerca de él todo el tiempo. El prota por su lado se pregunta si con Ouka pasará lo mismo que con Kotono y si es que puede dejar las cosas como están. En ese momento aparece Minami y le pregunta si puede acompañarla a un lugar. Él acepta y van a un jardín lleno de flores. Arata se sorprende ya que no sabía que a Minami le gustaban las flores. También le parece curioso que esté usando falda ya que normalmente usa ropa más deportiva, aunque luego nota que hay muchas parejas a su alrededor y Minami le pregunta cómo sería su esposa ideal. Avergonzada dice que están rodeados de parejas y que solo le dio curiosidad. Él responde que tiene que ser con alguien que se sienta cómodo, así que de regreso a casa Minami le dice que está enamorada de alguien. El prota piensa que la salida fue un entrenamiento y le dice que saber cómo es su esposa ideal tal vez no le ayude mucho con la persona que le gusta, pero Minami responde que le ayudó mucho y se va diciendo que va a comprar un recuerdito, mientras él se alegra de verla animada, pero enseguida recuerda a Ouka y se desespera otra vez, aunque de pronto vemos una persona escribiendo que todavía era demasiado pronto para que conocieran la verdad. Luego de un rato salen a divertirse a un río en donde Shion comenta que uno de sus compañeros dijo que pagaría 50,000 por ver a las hermanas en bikini, pero ellos pueden ver eso gratis. Arata dice que ya lo han visto muchas veces, pero Shion responde que ahora ellas están bien desarrolladas, lo cual hace que el prota se sonroja al mirar a Ouka. Más tarde las hermanas están saltando al agua y Minami dice que saltará si Arata lo hace con ella, así que ambos saltan tomados de la mano y Seija salta justo después, pero enseguida le avisa a Arata que perdió la parte de arriba del bikini y él se pone muy nervioso. Al rato la encuentran y él piensa que todo eso parece un juego. Después
después, Arata nada con Banri, quien lo provoca todo el tiempo, hasta que llegan cerca de la cascada y ella le dice que lo ama, pero él no la escucha por el ruido del agua. Sin embargo, Kotono los observa a lo lejos. Más tarde, Kotono va a comprar bebidas y le pregunta a Arata si puede acompañarla. En el camino él piensa que todavía no sabe muy bien cómo actuar cerca de ella, pero cuando están comprando las bebidas, la waifu empieza a llorar y dice que se siente culpable por lo que pasó con Ouka. Cree que ella se fue por lo que dijo y eso causó problemas a todos. El prota le dice que no diga tonterías, que él es el hermano mayor y que es su deber cuidar de los más pequeños. La waifu piensa que de todos ellos es la que menos recuerdos tiene de su madre y que nunca habló mucho con su padre. Sus hermanos siempre interactuaban entre ellos y ella terminaba quedando de lado, pero un día casi se ahoga en el río y Arata la salvó. Ella le dijo que era su hermano mayor y que siempre estaría allí para ella, por lo que desde ese día siente el deseo de que él sea algo más que un hermano. Por la noche los hermanos van a una iglesia que está llena de velas. Arata piensa que eso siempre simbolizaba que las vacaciones estaban por terminar, pero todavía no sabe qué hacer respecto a Ouka, así que se pregunta cómo resolver la situación. En ese momento escucha a Kotono disculpándose, se esconde y ve que ella está pidiendo perdón por haber sido tan brusca al decir que le gustaba a Arata. No quería decirlo de esa forma, pero tampoco quiere que piensen que es una niña, porque realmente lo ama. En ese momento Minami admite que está enamorada de Arata, y también Ouka. Ella confiesa que estaba en negación, pero ahora está segura. Minami también dice que lo importante es lo que Arata siente, y que pase lo que pase siempre serán hermanas. Sin importar con quién se quede él, no deben guardar resentimientos, aunque el prota no se la termina de creer y una vez más alguien escribe que todavía era demasiado pronto para que supieran que entre ellos había otro par de hermanos verdaderos. Y con esto terminaríamos el resumen de este anime, el cual la verdad termina con todas las intenciones de que habrá una segunda temporada, que es lo más probable. Por lo que si te ha gustado el resumen no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te ha parecido este anime o qué otro anime te gustaría que resumiéramos. También no te olvides de seguirnos en nuestro canal principal llamado Rocks, por lo que sin nada más que decir nos vemos en un próximo video. Goodbye.